Michel Foucault, su nombre completo Paul Michel Foucault, nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia. Su padre fue Paul Foucault, un eminente cirujano que esperaba que su hijo siguiera su profesión. Su educación primaria fue una mezcla de éxitos y mediocridades hasta que asistió al colegio jesuita, donde se destacó por su rendimiento. Durante este periodo en Poitiers era parte de la Francia de Vichy, que posteriormente sería ocupada por Alemania, y Foucault aprendió filosofía con Louis Cyr. Tras la Segunda Guerra Mundial ingresó a la prestigiosa École Normale Supérieure, la tradicional puerta de entrada en una carrera académica en humanidades en Francia. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana, sus análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso. Han sido ampliamente debatidos. En los años 60, Michael estuvo asociada al estructuralismo, un movimiento del que distanció más adelante, aunque haya usado de un modo personal los métodos de dicho enfoque. Las palabras y las cosas pueden entenderse como una crítica de pretensión, significa dejando de lado sus intereses por las condiciones de modificación histórica del sentido. Michael rechazó las etiquetas de proestructuralista y posmoderno que eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad, con raíces en Immanuel Kant. En el texto que es la Ilustración, definió mejor su proyecto teórico como una ontología crítica de la actualidad, siguiendo la impronta kantiana. En el año 2007, Michael fue considerado por el The Times Educate Guide como el autor más citado del mundo en el ámbito de humanidades. En dicho año, Michael murió en París por complicaciones por VIH. Su pareja Daniel Deffer comenzó la fundación AIDS en su honor. Con el desarrollo del capitalismo, las formas del poder tuvieron que institucionalizarse, racionalizar su actuar, pero sobre todo transitar hacia la intervención sobre la vida humana. Para ello implementó una tecnología de vigilancia y control, la biopolítica. Este concepto, desarrollado en primera instancia, fue por Michel Foucault, quien explica la normalización y regulación de las poblaciones en las sociedades liberales, pero este proceso de organización de la vida necesitó de dos vías elementales de expansión e imposición. La primera es la misma sociedad que coadyuva al desarrollo del biopoder, y en el segundo caso es la administración pública convirtiéndose en la ejecutante real del arte de gobernar. El gobierno biopolítico se manifiesta a través de las políticas públicas, así como de las acciones que realiza su aparato administrativo. De ahí que el objeto de este trabajo sea explicar la relación entre la biopolítica y administración pública. Cabe señalar que las concepciones de Michael sobre el biopoder y de otros pensadores como Agamben, Espósito y Virno lo contemplan más allá del aparato estatal, pero en este se encuentra un circunscrito al vínculo y conexión con la burocracia. La administración pública, en términos de Max Weber, es ápice de la modernidad y de la racionalidad, ya que a través de sus procesos, los cuales son calculados y planificados, se pueden responder a las demandas ciudadanas, que cada vez son más complejas. A partir del siglo XVIII se observa un cambio en el poder político, es decir, hay una preocupación del gobierno por las poblaciones. Existe una nueva estrategia que se enfoca en el control de los procesos vitales de las personas
de las personas, nacimientos, mortalidad, mortandad, etc. Se despliega una nueva tecnología de gobernar primeramente de forma individualizada y posteriormente sobre la población. Este cambio en el poder político de Foucault lo llamó biopolítica. En esta lógica, los aparatos de Estado se expandieron y asumieron funciones que eran de la esfera del ámbito privado y exclusivo de ciertas corporaciones no gubernamentales. Así, el Estado-nación se consolidó para garantizar la expansión del capital. Por eso implica que el poder se concentre en la organización de la vida humana. Con el surgimiento del poder disciplinario, en una primera fase del cambio de poder y en un segundo momento de la biopolítica, el biopoder establece una serie de dispositivos que permean a toda la sociedad. Por otra parte, estos dos conjuntos de mecanismos, uno disciplinario y el otro regularizado, no son del mismo nivel, lo cual les permite precisamente no excluirse y poder articularse uno sobre el otro. Inclusive podemos decir que en la mayoría de los casos, los mecanismos interdisciplinarios del poder y los mecanismos regularizadores de poder, los primeros sobre el cuerpo y los segundos sobre la población, están articulados unos sobre los otros. De esta manera surge, según Michael, la gobernabilidad como un resultado de orden biopolítico que no es otra cosa más que la serie de prácticas sobre las cuales el Estado toma el control de la seguridad, de la economía y de todas aquellas acciones racionales que consideren pertinentes, es decir, la presencia del gobierno que sobre los hombres ejerce plenos poderes. Cabe señalar que la gubernamentalidad y el gobierno de la vida en la concepción de Michael es mucho más amplia en cuanto a sus alcances. No es solo que el Estado a través de ciertas tecnologías del poder asuma una función efectiva del gobierno, sino que esto se debe a que no únicamente se limita al aparato administrativo estatal, ya que su perspectiva el de poder se expande por todo el cuerpo social. Buenos días, a mí me correspondió hablarles sobre Charles Jean-Baptiste Bonnet. Nace en Francia el 4 de octubre de 1772 y fallece en octubre de 1846. Es un pensador político y social, autor progresista de la Revolución Francesa, la primera mitad del siglo XIX. Y ojo, pues a este es un dato muy importante, que se le considera el padre fundador de la administración pública. El trabajo académico desarrollado pues lo acredita como el precursor del derecho público, del derecho constitucional y del derecho administrativo. Y pues también tiene algo sobre la doctrina social que lo sitúa eh, o da como inicios a lo que pues más adelante se le iba a denominar la sociología. Estableció pues la ciencia de la administración pública basada en principios firmes, en principios específicos, y pues de esto saca, digamos, alrededor de los años de 1808, saca su obra por la que es pues reconocido, que es la de los principios de la administración pública. Bueno, se dice que Bonin, digamos, sus padres pensaban encaminarlo en el mundo de la medicina, pero pues dado a ese importante cambio, pues que fue el cambio de político más importante que se da con la Revolución Francesa, pues lo impulsó, lo llevó a enfocarse, pues digamos, en esta parte de la administración pública. Bonin pues tiene o plantea que la administración digamos, se da consecuentemente o naturalmente de la sociedad, y pues que nace de un pacto social. Es como en ese sentido de concebir el interés general por encima del particular, o sea que primen, digamos, los intereses generales de una comunidad, y no los intereses particulares que se tienen. Y pues como resultado de esto,
sea pues que es la comunidad. Debido pues que la administración pública debe su vida al proceso social, estas leyes únicamente pues le han dado un impulso vital o lo llevaron pues a determinar la dirección en la que quería enfocarse. Los principios de la administración pública que Bonin nos propone son 4. El primero es pues que la administración nació con la asociación o con la comunidad, lo que les estaba pues hablando anteriormente. El segundo, que la conservación de esta pues es el principio de la administración. El tercero, que la administración es el gobierno de la comunidad. Y como cuarto, que la acción social es su carácter y pues esa atribución, o sea, y la da pues la ejecución de las leyes que son de su interés. Bonin pues también califica las relaciones administrativas de 2 tipos, que están las relaciones administrativas públicas, relaciona al hombre como miembro del Estado, y están pues las relaciones administrativas civiles. Según Bonin, pues estas relaciones administrativas civiles son las que van a dar origen a la administración. Dice pues que, o llega pues a la conclusión de que se da pues la necesidad de construir un código administrativo, el cual pues estableciera las reglas para fijas o unas reglas para conducir la administración. El objetivo de ese código administrativo era que se diera pues una organización de la administración pública, que se mejoraran las competencias y esas atribuciones de autoridad pública en cada territorio, pues determinando sobre las cosas de interés público y las relaciones de cada uno con todos. Charles Jean Boyne formula la primera definición del significado de lo que es la administración pública, y pues esta aún se conserva como válida esta definición. Entonces dice, la administración pública es la autoridad común que ejecuta las leyes de interés general, que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrado con la sociedad y de la sociedad con cada uno de ellos, así como sobre las personas, los bienes y las acciones como interesantes al orden público. A continuación, vamos a dar una breve biografía de Woodrow Wilson. Este fue el 28º presidente de los Estados Unidos por 2 periodos, de 1913 a 1921. Nace en una familia presbiteriana. Él tenía un historial académico ordinario en la escuela y él estaba afectado por la dislexia. Superado esto, se convirtió en un erudito dedicado. Posteriormente estudió Derecho y obtuvo un PhD en Ciencias Políticas e Historia. Comenzó a enseñar en la Universidad de Princeton en 1890 y se desempeñó como presidente de la misma de 1902 a 1910. En este mismo año, 1910, entra en la política y se convierte en gobernador de Nueva Jersey con el Partido Demócrata. Fue elegido como candidato presidencial en las elecciones de 1912 y pues ganó fácilmente porque los votos republicanos fueron divididos entre William Howard y Theodore Roosevelt. Ya cuando asume el cargo, pues desarrolla su agenda de reformas. Entre ellas introdujo el sistema de reserva federal, estableció una jornada laboral de 8 horas con un pago de horas por el trabajo de horas extras para los trabajadores ferroviarios, y emprendió varias reformas progresistas. Entre ellas pues apoyó la enmienda número 19 que le permite a las mujeres votar. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, pues inicialmente él adoptó la política de neutralidad, pero luego se vio obligado a ingresar a la guerra debido a la guerra submarina sin restricciones de Alemania. Fue reelegido para su segundo mandato en 1916 y su política de neutralidad jugó un papel muy importante en su victoria, y su campaña electoral giró en torno al lema "Nos mantuvo fuera de la guerra". Después de la conclusión de la guerra, él propuso los 14 puntos como base para el Tratado de Versalles. Y el último punto fue la creación de una sociedad de naciones para garantizar la paz mundial. Se llamó la Liga de las Naciones, que fue precursora para la actual Organización de las Naciones Unidas, y su principal objetivo era garantizar que no ocurriera una guerra como la Primera Guerra Mundial en el futuro,
Por este motivo recibió el Premio Nobel de Paz en 1919. Pues por su liderazgo capaz y su agenda progresista, Wilson se encuentra entre los 10 principales presidentes de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo relacionaba Woodrow Wilson la administración y la política. Wilson considera que en los Estados Unidos, tanto los problemas de corrupción administrativa, el imperativo de transformar el servicio civil como etapa inicial de la reforma administrativa, la necesidad de educar a los funcionarios, el propósito de ajustar las funciones administrativas, la pertinencia de salvar los métodos ejecutivos de confusión, pues son razones suficientes para consolidar en su país una ciencia administrativa pública que estuviera orientada a enderezar los caminos del gobierno, dar a sus organizaciones un aire menos empresarial, fortalecerlas y lograr con ello coronar sus deberes. Concibe la ciencia administrativa como un tipo de ciencia práctica, la cual debía salvar los métodos ejecutivos, colocándolos sobre fundamentos basados en principios estatales. Para él era relevante las experiencias de la historia europea en este aspecto porque tanto alemanes, franceses e ingleses habían consolidado un saber administrativo estatal basados en los requerimientos políticos de los estados y sociedades. Por ejemplo, en Francia, la necesidad de un estado compacto articulado a formas de gobierno altamente centralizadas. En Inglaterra, por ejemplo, las luchas constitucionales posibilitaron desarrollos administrativos relacionados con el servicio civil, controles al poder ejecutivo por parte del Parlamento. Para Wilson, la consolidación de la ciencia administrativa pública en su país debía responder tanto a la apropiación de las experiencias extranjeras como a su contextualización en las propias dinámicas históricas y naturaleza particular de la vida política de los Estados Unidos. Otra perspectiva parte de subrayar y caracterizar la distinción y separación entre la administración y la política como aspecto principal del saber administrativo público. Es claro que la administración no debe tolerar que desde el campo de la política se manipulen sus funciones. En segundo lugar, la política no hace nada sin la ayuda de la administración. Y en tercer lugar, la administración tiene una voluntad propia para la elección de los medios necesarios, por lo tanto, no es un instrumento pasivo. Finalmente, y atendiendo a un orden de naturaleza jurídica, Wilson argumenta la clara diferencia entre la esfera del derecho constitucional y los ámbitos de las funciones administrativas. Por un lado, los ajustes gubernamentales, que son esenciales para el principio constitucional, y por otra parte, aquellos que sirven de instrumentos para lograr propósitos que tienen una convivencia aceptable. Para Wilson, la administración pública en los Estados Unidos debe ser sensible a la opinión pública. Si se quiere mejorar dicha opinión, es necesario formar a sus funcionarios. Esto con el fin de organizar la democracia. Sin embargo, se debe temer a la creación de un burocratismo dominante. Frank Goodnow. Este autor nació en Brooklyn en 1859. Estudió en la Universidad de Brown, Princeton y París. Fue jurisconsulto, economista y pues administrador. Escribió varios libros, el más sobresaliente fue Políticas Administrativas. En 1900, este pues fue considerado uno de los clásicos. Este libro es el punto de partida para una gran cantidad de trabajos en el campo de la administración pública, pues hasta la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de trabajo de Goodnow se refiere a problemas de gobierno municipal. Al inicio su tendencia fue a aspectos legales. Sus escritos pues muestran un gran conocimiento de la realidad política en ciudades importantes de Norteamérica a comienzos del siglo. Sin embargo, Goodnow hizo la distinción entre política y administración. En esa época, pues este autor solamente habla de la voluntad del Estado, identificando a la política con la expresión y pues a la administración con la ejecución de dicha voluntad. Él dice que el problema del gobierno era, a su juicio, conseguir pues la armonía entre la expresión de la voluntad y su ejecución, siendo que la única alternativa pues que se planteaba en aquella época era el conflicto, pues los paros. Goodnow pues propuso varias reformas tendientes a lograr un control político, el cual era necesario y deseable, aunque pues un poco limitado, sobre la administración pública. Él mismo no identifica la política simplemente
pues con los órganos legislativos o con el proceso de elaboración de leyes o con las ramas ejecutivas. Para él, pues, la política es la expresión y pues esta se da a través de grupos de presión, de partidos políticos, la opinión pública y pues la administración, que es el conjunto de métodos y técnicas a través pues los cuales los fines expresados en la esfera política son llevados a cabo. Con la anterior separación funcional justificó en la administración pública norteamericana la introducción de prácticas y valores, por lo menos, o por ejemplo, la eficacia, la jerarquía y la disciplina, entre otras. Estos conceptos y prácticas separados del conjunto de valores igualitarios y de justicia que propugnaba pues la política y la administración, permitiendo pues introducir en esta última elementos ya sistematizados de la teoría weberiana de la burocracia. Yo les voy a hablar acerca de John Sidney White. Este nació en Massachusetts, recibió su licenciatura en Dartmouth en 1914 y realizó su maestría en 1915. Después de esto, durante algunos años ejerce la docencia y en 1921 recibe su doctorado en la Universidad de Chicago. En 1934 se va a vivir a Washington, en donde sirve a la Comisión del Servicio Civil de los Estados Unidos y a la Junta Central de Estadísticas. Pues muere en Chicago en 1950. White realiza su aporte a la administración con base en los principios. Estudia los principios desde un punto en que estos sean vistos como una guía de acción. Es decir, que aclara que un administrador público debe tener en cuenta los principios a la hora de gobernar, que es imposible que un administrador público no tengan en cuenta estos, ya que estos deben ser vistos como una regla a la hora de asumir el poder. Asimismo, dice que es importante que no a todo se le llame principio, sino que el principio tenga como tal una estructura que permita que al ser visto a través de esta estructura, pues sea visto como una regla. Esta estructura estaría compuesta en una hipótesis original, una verificación satisfactoria y una formulación de proposición, lo que va a permitir que los principios se basen también en la observación, pero que no solo se vean como ciencia, sino también se vean como arte.